Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Perea Rodríguez y es para mí un placer unirme a este método novedoso de conferencia en línea, así que me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento a Vicente Martínez por darme la oportunidad de unirme y de compartir con todos este método para que, pese a las condiciones adversas que estamos sufriendo, pues que podamos continuar compartiendo nuestras investigaciones. En mi caso, voy a hacer una breve intervención que la he titulado Inquisición, censura y autocensura literaria en el Cancionero General. Voy a hablar, por lo tanto, de esta obra, de la que es, sin duda alguna, la colección de poesía más importante del siglo XV, a pesar de que su éxito editorial se sucede durante todo el siglo XVI. Desde las dos primeras ediciones, que se hacen precisamente en Valencia, en el año 1511 y en el año 1514. Estas ediciones valencianas responden precisamente a algo que no es demasiado conocido, pero que incluso un cronista como Gonzalo Fernández de Oviedo, que generalmente solía ser muy parco en palabras de alabanza, sin embargo, lo que hacen sus batallas y quincuagenas es destacar la cualidad de Valencia como gran foco de la cultura hispánica, precisamente de esos años en los que se gesta el Cancionero General, los últimos años del siglo XV y las primeras dos décadas del siglo XVI. La alabanza a la ciudad de Valencia es clarísima y no deja lugar a dudas del alto lugar que gozaba entre sus contemporáneos. Bien, como he dicho, el gran éxito editorial del Cancionero General sucede sobre todo en el siglo XVI, desde las primeras ediciones de Valencia, que las vemos ahí de nuevo, 1511 y 1514, pasando a las posteriores, que tienen lugar en Toledo, 1517, 1520 y 1527. Más adelante, la ciudad que va a encargarse de imprimir dos copias más es Sevilla, en los años 1535 y 1540, y cuando parece que ya, digamos, el fulgor de su importancia poética se ha pasado, es un sitio fuera de la península ibérica, es Amberes, con la dominación hispánica en Flandes, en el que los impresores Martín Lucio y su hijo Felipe, en 1557 el primero y en 1573 el segundo, llevan a cabo las últimas ediciones del Cancionero General. Bien, ¿qué es el Cancionero General? Bueno, pues la colección poética la realiza Hernando del Castillo, un castellano de origen de nación castellana que se encontraba, sin embargo, viviendo en Valencia al servicio del conde de Oliva, Serafín de Centelles. Ya desde el prólogo, desde la primera edición, se ve claro que hay una división temática muy estricta. Esa es la división que están viendo ustedes en la diapositiva. Y claro, cuando uno ve la distribución temática, rápidamente nos damos cuenta de que conectando con la censura, las posibles áreas de censura se establecen predominantemente en la primera estructura y en la última. Es decir, son las obras de devoción y moralidad y las obras de burlas las que son más susceptibles de contener elementos dignos de censura. Claro, también hay que tener en cuenta que hay bastantes formas de censura. En esta intervención las he dividido en tres. Creo que no necesitan más explicación porque se entienden bien simplemente con el enunciado. Primero vamos a ver la autocensura del editor, después la autocensura del impresor y luego la censura inquisitorial propiamente dicha. Comenzando con la primera, con la autocensura del editor. Tenemos que recordar que Hernando del Castillo, en ese documento que ven arriba a la derecha, que es nada más que el contrato de edición que se conserva en el archivo del Patriarca de Valencia, en ese documento de impresión, ese contrato que forman el impresor, el agente literario y el editor, lo que hacen es dejar establecido que Hernando del Castillo está trabajando ese material, está trabajando los materiales para que vayan bien corregidos al estampar, es decir, al imprimir. ¿Esto qué significa? Que por lo menos en las dos primeras ediciones el responsable de los cambios sucedidos es Hernando del Castillo, es el editor. Y esos cambios, por supuesto, afectan predominantemente a obras religiosas. Es lo que sucede con esta, por ejemplo, que son los 7 salmos penitenciales trovados por Pero Guillén de Segovia, el conocido poeta converso, miembro de la corte del arzobispo Alonso Carrillo. Bueno, pues esos salmos penitenciales trovados, como parece lógico, en esa segunda edición del Cancionero General, que como ven en la tabla dice que iba enmendada y corregida por Hernando del Castillo, esa obra desaparece, seguramente por el celo inquisitorial que
todo libro bíblico, toda relación con la Biblia, todo contrafacto amoroso de temas bíblicos ya comenzaba a despertar recelo en esta época. Y Hernando del Castillo seguramente decidió que para no meterse en problemas era mejor autocensurarse, eliminar esta obra y dar cabida a otras. Por lo tanto, creo que es un clarísimo ejemplo de autocensura del editor. A medida que va avanzando el siglo XVI, una vez que Hernando del Castillo, sobre todo a partir de las ediciones de 1517-1520, ya ha perdido el control de lo que entra y lo que sale, el protagonismo de esos materiales pasa al impresor, pasa a los impresores. Y en este caso las ediciones sevillanas son un clarísimo ejemplo de autocensura de los propios impresores. ¿Por qué? Porque ya desde el nuevo prólogo, en el prólogo, como ven ustedes aquí, ya se establece que en el Cancionero General, las ediciones sevillanas, el Leo Testamente, se han quitado del dicho cancionero algunas obras que eran muy deshonestas y torpes, y se han añadido otras muchas, así de devoción como moralidad. Es decir, hay una reelaboración de materiales a mediados del siglo, la tercera década del siglo XVI. Lo explica mucho mejor que yo Antonio Rodríguez Moñino en su repaso sobre los cancioneros, lo que nos dice que en efecto ya no eran tiempos para que obras que podían juzgarse heterodoxas circularan, y entonces además los impresores incluyeron devociones locales, seguramente buscando un mayor éxito de su obra entre el público sevillano, que al fin y al cabo era a quien iba dirigido esta recopilación. Claro, lo más interesante, a margen de autocensuras, es la acción de la propia Inquisición sobre lo que se debía leer y lo que no se debía leer. Y eso nos lleva directamente a los índices de libros prohibidos. El más importante, como es de todos también conocido, es el publicado en Lovaina en 1546 a instancias del emperador Carlos. Es de tanta importancia que los sucesivos índices de libros prohibidos que afectan a España y a Portugal lo que hacen es basarse en ese índice de Lovaina y lo que añaden es una pequeña lista al final. Esa pequeña lista cada vez se va volviendo más grande con los libros que están prohibidos. Desde el primer preíndice del inquisidor Valdés de 1551 hasta el siguiente también de Valdés del año 59, hasta los índices de Quiroga, Sandoval y, muy importante el de Mascareñas, porque es un índice inquisitorial de libros en Portugal. Y en ese índice de Mascareñas, los inquisidores portugueses demuestran haber leído muy a fondo el Cancionero General. Hay un trabajo del profesor Rafael Ramos mostrando este tipo de conexiones y cómo la Inquisición portuguesa había leído muy bien el Cancionero General y sabía qué áreas tenían que ser estudiadas. Claro, centrándonos en los dos índices principales de España, como están entre 1551 y 1559, esto afecta directamente a las obras del Cancionero General. Como ven ahí, el índice de Valdés, tenemos muy claro que es el catálogo de los libros de romance que se prohíben. Y entre ellos volvemos a encontrar obras de religión que se prohíben, como por ejemplo las lecciones de Job en metro y en romance. Y por supuesto, en ese mismo índice nos encontramos la prohibición de las obras de burlas. Todas las obras de burlas quedan prohibidas. Esto tiene reflexión inmediata en los cancioneros generales que se editan en estos años coetáneos a los índices de libros prohibidos, que son los dos cancioneros de Amberes, el de 1557 y el de 1573. Para quien esté más interesado en este tipo de censuras y el papel que desempeñan los índices inquisitoriales en la entrada de salida de obras, le remito los trabajos de un profesor de esta casa de la Universidad de Alicante, Josep Lluís Martos, que es el que ha trabajado bien y conoce perfectamente esta realidad. Por mi parte, me voy a centrar en señalar solo lo que podemos considerar como problemas, es decir, como la acción de la Inquisición sobre no los ejemplares coetáneos, sino sobre los que ya están impresos. Esto se ve rápidamente porque ha habido un expurgo absoluto y se han perdido, probablemente quemado y probablemente desaparecido miles y centenares de ejemplares. Tengas en cuenta que dos ejemplares relacionados con el Cancionero General, por ejemplo, el Cancionero de Obras de Burlas, que se imprime en Valencia en 1519, es decir, la última parte se imprime aparte en el año 1519. De esos cancioneros de obras de burla,
solo hemos recuperado uno de ellos, solo hay un ejemplar conocido. Y del cancionero Guirlanda esmaltada, que además es un caso curioso porque es un cancionero general pirateado, es uno de los ejemplos de piratería empresarial en las obras impresas del siglo XVI. De ese cancionero pirata también hemos conservado nada más que 2 ejemplares y uno de ellos tiene bastantes mutilaciones. Claro, no solo afecta a los ejemplares que se han desaparecido, sino que también afecta a las copias que hemos conservado de cancioneros impresos antes de 1551 en la peor de las formas, que es a la hora de examinar desperfectos y daños, porque eso sucede con mucha frecuencia. Hay muchos libros, muchos ejemplares que han pasado a ser objeto de expurgo y han tenido muchos desperfectos. En toda mi carrera, investigadora, el peor caso de libro con desperfectos que me he encontrado es este que les voy a mostrar. Es un ejemplar del Cancionero General de 1514 que se conserva en la Biblioteca Episcopal del Seminario de Barcelona. Claro, el problema de este ejemplar, como ven en las 2 fotos que pueden ver arriba, es que estaba virtualmente destruido por los gusanos. Es decir, contra esto el ser humano puede hacer poco. Es un desperfecto que se debe a la acción lesiva de la naturaleza. He de decir, sin embargo, como pueden ver en la fotografía inferior de la derecha, que el cancionero, este ejemplar, está hoy felizmente restaurado y se puede conservar y se puede leer lo que los gusanos no se comieron. Pero, por así decirlo, cuando es la acción del hombre la que causa estos desperfectos, pues la impresión que uno se lleva cuando está examinando estos ejemplares es bastante peor. 2 ejemplos son muy rápidos. El primero de ellos, aunque las imágenes no se ven bien porque es una fotocopia en blanco y negro, es el ejemplar de 1535 conservado en la Biblioteca Nacional. Tenemos otra de estas obras religiosas que ha sido concienzudamente tachada para que no se pueda leer. No crean que a pesar de los tachones se pueden leer quién lo hizo. Como ven en este detalle, lo hizo con total conciencia para evitar que pudieran leerse esas obras. Sin embargo, el ejemplo más evidente de esa censura inquisitorial a posteriori y cómo los expurgos afectan a copias anteriores sucede en este ejemplar del Cancionero General de 1511 de la primera edición que se conserva en la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago. Cuando estaba pasando las hojas, al llegar a la página de la derecha, al principio pensé que era algún efecto de tintas ferrogálicas, que suele ser lo que nos encontramos los investigadores cuando tenemos que hallar algún rastro de este tipo de desperfecto. Pero luego me fijé que en la parte de la derecha, quien fuera que hiciera este desperfecto, había dejado escrita la razón. Había dicho tostadas por malas, es decir, por desgracia hubo un censor inquisitorial que se encargó de arrimar una vela a las páginas de este ejemplar y las ha dejado en este estado tan lamentable, porque no solo afecta este desperfecto a las obras que quiere expurgar, sino también puede afectar a otras que no tienen nada que ver. En fin, es uno más de estos efectos de la censura inquisitorial, en este caso concretamente la inquisitorial, sobre los ejemplares que hemos encontrado de esta obra. Estoy seguro de que hay muchos casos más y yo poco a poco los voy recopilando, así que he querido compartir con ustedes esta pequeña presentación. Para finalizar, solo les he dejado una bibliografía básica de quienes, para que quieran aproximarse mejor o más profundamente al tema, tengan algunas piedras iniciales en las que sostenerse y también decirles que los artículos recomendados que los he hecho yo se pueden bajar en mi página web de academia.edu o también en esta página donde también suelo colgar mis artículos. Asimismo, al final de esta presentación, este PowerPoint, esta presentación, la voy a poner de libre acceso y de libre disposición en mi perfil de Twitter para que, pues, si alguna de las fotos puede ser de utilidad para cualquiera que le interese, puedan disponer de ellas sin más contratiempo. Nada más, les agradezco mucho que hayan dedicado su tiempo a escuchar esta presentación y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y a seguir cuidándose mucho. Hasta pronto.